Bueno, ahora que tenemos bases en los espacios de tensores de tipo KL, podemos expresar todas las operaciones anteriores eh, de tensores en términos de las componentes de base. Así que veamos cómo quedan. La primera es simplemente la acción de un tensor de tipo KL en los correspondientes vectores y covectores. Vectores y duales y vectores. Queremos ver cómo se queda esto escrito en términos de las componentes de base. Entonces lo que hacemos es simplemente eh, expandir los vectores y covectores de estos en términos de sus respectivas bases y usar la linealidad para sacar las componentes afuera, con lo cual y las sumas también, con lo cual nos queda T actuando solo en los elementos de las bases por las componentes de base de los vectores duales y los vectores 1, y acá queda mu1 k mu k b1 nu1 bl nu l, pero con la definición que habíamos hecho de vectores de las componentes de un tensor, una base, que era simplemente esta acción. Esto nos queda K L es decir, si recuerdan el caso de la acción del vector dual sobre un vector, era esto contraído con las componentes, o de un doble dual con un dual era esto. Acá es simplemente la generalización obvia, que es esta. Bien, eso en cuanto a la acción. Ahora vemos cómo quedaría el producto tensorial. Y
usamos de nuevo la misma estrategia. Primero escribimos el producto tensorial accionando en acá, para hacer un poco más corta la notación, vamos a omitir todo el último término. Y acá vamos a omitir el primer término. Esto era N, ¿no? Esto era T. De nuevo hacemos lo mismo. BL por S en omega K más 1 hasta B L más N. Ahora hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente en el punto anterior, que es expandirse todo los omega y los B en términos de una base, lo cual nos queda desde 1 hasta B, hasta nu L más N por las componentes y acá nos quedaría la suma de T hasta L B L nu L por S y acá nos quedaría K más 1
Y acá nos quedaría en nu L más N por K más 1 de nu L más N. Pero ahora sabemos que estos son las componentes de este tensor. Y esto con esto y esto con esto. Y esto es esto juntado con esto. Y estos son arbitrarios. Entonces, como todo esto es lo mismo que esto y son arbitrarios, los podemos sacar, con lo cual en términos de componentes nos queda mu1 a K más M L más N es el producto de los componentes de T de 1 a K y esto a nu sub L y de S K más 1 a K más M y de aquí de L más 1 a L más N, o sea el producto de las componentes pero respetando los índices de esta manera. Y ahora para la contracción sí, bueno, tenemos la contracción las componentes las obtenemos haciendo actuar sobre todo los vectores de base. Entonces esto nos va a quedar acá directamente ya lo hacemos actuar sobre los vectores de base al tensor este de la contracción, en lugar de hacer acción en términos de algunos B, etc. Y esto era suma en sigma de T
Em, con lo cual las componentes de la contracción donde recuerden que no es un tensor de tipo KL, sino de K-1, L-1. Así que acá en el medio, no, está bien, o sea, esto va a ir van a faltar acá, vamos. Es decir, si queremos hacer una contracción, tomamos el tensor inicial, identificamos acá el lugar I, J, y hacemos correr todos los valores estos de ese índice en esa ubicación y sumamos todas estas componentes. Por eso acá lo que decía era que acá va a faltar el I y acá va a faltar el J, porque este tiene que ser K-1 y este L-1. Entonces acá no va a ir el mu sub J, el mu sub I y el nu sub J, ahí van a estar faltando acá. Y acá los hacemos correr a estos índices en ese lugar, en el lugar I y en el lugar J. Acá iría el índice, bueno, mu sub I lo hacemos correr de 1 a n y a este también de 1 a n y sumamos todas las componentes que quedan. Esa sería la contracción expresada en términos de componentes. Bueno, y por último, para cerrar esto de los componentes, nos falta una sola cosa, que es ver cómo cambian las componentes de un tensor al cambiar de base. Entonces, de nuevo recordemos las fórmulas de cambio de base. Uy, no. Bien. Que eran eso para los duales, y para los vectores será
Entonces, si tenemos accionando en beta L, esto nos queda alfa 1 K alfa K nu sub 1 beta sub 1 nu sub L beta sub L, y acá el T accionando sobre la base no primada. Con lo cual, entonces en términos de las componentes tendríamos algo así como T', porque estas eran las componentes, simplemente alfa 1, alfa K, beta 1, beta L, y bueno, acá las matrices estas. Y acá las componentes no primadas del tensor. Veamos que tenemos suman de nu1 a nu-k, de mu1 a mu-k, y de nu1 a b a nu-l, o sea, sobre todas las componentes, que acá son las primeras de la matriz, y nos queda de alfa a 1 a alfa k, de beta 1 a beta l, que son las componentes primadas. Ahora, si además estas matrices vinieran de un cambio de coordenadas de carta, entonces ya sabíamos cuál era la forma y era esta. Es simplemente reemplazarla. Y lo escribo así porque suele aparecer así en los libros.
Y ahora tenemos esto que ya sabemos cuál era la forma que tomaba esto. No, K. Y ahora el primado va abajo. Y entonces todo primado. Primado de acá, primado. Y esa es la famosa fórmula de transformación de las componentes de los tensores ante un cambio de carta en una variedad. Pero simplemente es consecuencia de la definición de tensores como la vimos. Y acá en esta fórmula simplemente reemplazamos el lambda mayúscula por su forma particular cuando viene de un cambio de carta o de coordenadas. Antiguamente a los tensores se los definía de esta forma, como unas ciertas cantidades con índices que ante un cambio de coordenadas cambiaban o transformaban de esta forma. De hecho, en el artículo donde Einstein presenta la relatividad general, en el artículo de 1916, así es como introduce los tensores, con esta definición, definiéndolos directamente de esta manera. Pero durante la primera mitad del siglo XX se empezó a adoptar más este otro enfoque con transformaciones multilineales, que es el que adoptamos acá, de tal manera que, porque es intrínseca, entonces la fórmula de transformación de tensores sale más bien como una consecuencia o como teorema de esa de la definición actual en términos de mapas multilineales, que es una definición que no usa ninguna base. Cuando ponemos base, esa definición implica esta fórmula de cambio de coordenadas de tensores. Ya prácticamente ningún enfoque, ningún libro de matemática moderno define los tensores de esta manera, sino como transformaciones multilineales o incluso de formas más abstractas todavía, usando propiedades universales de teoría de categoría. Pero una forma estándar es esto, con transformaciones multilineales. Obviamente porque estamos tomando, para que esta fórmula valga, estamos tomando P igual a TPM, con lo cual era TM KL. Bien, desde ahora en adelante vamos a tomar esto de una vez por todas. O sea, estamos bueno, lo hagamos mejor punto a punto por ahora.
en tensores sobre los vectores sobre el espacio de vectores tangentes. Bien, ahora de la misma manera ahora un campo tensorial en una variedad M es una asignación de un campo tensorial TP para todo P en M. O sea, a cada punto de M le asignamos un tensor de tipo KL en el espacio de tensor de tipo KL construido a partir del espacio tangente a ese punto P. Ahora, campo un campo dual omega es C infinito si para todo campo vectorial C infinito, la acción, que es una función en M, es C infinito. Y de forma similar, un campo T es C infinito si para todos los campos B1 BL ahora visto como campos esto en M, si para todos estos campos C infinitos, entonces la función que resulta de accionar este campo sobre estos otros campos, que es una función de M a R, a los reales, es también esa función es C infinito. Esta es una forma de definirlos. Otra forma es usar la teoría de fibrados y usar toda la cuestión de ver los campos como secciones transversales. Pero por ahora no
En general, en la relatividad general solo se usa los campos tensoriales construidos únicamente en términos del fibrado tangente. No vamos a necesitar otro tipo de fibrados vectoriales, así que solo vamos a estar usando campos tensoriales ahí. En algunos temas más avanzados de relatividad a veces es útil considerar tensores espinoriales y expresar la curvatura en términos de tensores espinoriales, pero por lo menos para la formulación de la teoría, lo único que vamos a necesitar son los tensores definidos en términos de construido a partir del fibrado tangente, o sea, de los espacios tangentes a cada punto, construir el TPM-KL ahí, y eso va a ser el fibrado KL tangente, ya no es tangente porque tiene de los dos tipos, dual y vectorial también. Pero solo vamos a necesitar eso, así que de ahora en adelante los tensores van a ser de ese tipo, salvo que se exprese lo contrario, porque todavía algún comentario extra puedo hacer sobre los otros tipos de tensores, porque esto es tan general que vale. Hay algunas construcciones que son tan generales que valen para ese otro tipo de campos y que son útiles, como ya les mencioné antes, para el modelo estándar. Pero bueno, entonces en cuanto a tensores, por ahora esto es lo que termina nuestra primera exposición de tensores, termina con esto. Después seguiremos viendo un par de otras cosas de tensores, pero por ahora podemos ir con esto. Ahora vamos a introducir un tensor que es fundamental en relatividad general y que es el tensor métrico o la métrica. Si se acuerdan, yo les había comentado que había dos tensores que iban a ser fundamentales en relatividad general: la métrica y la curvatura de Riemann. Bueno, ahora vamos a definir a esta. Lo que hay que tener en cuenta es que la métrica es una estructura adicional que se impone en M. Va a ser un tipo particular de tensor que nosotros con el cual vamos a equipar a M. Una variedad con todo su fibrado tensorial no tiene por qué tener una métrica. Entonces nosotros decimos que es una nueva estructura adicional o ad hoc que introducimos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque introducir esta estructura nos va a permitir hacer un montón de otras cosas más que sin ella no la podremos hacer. Entonces, una métrica en una variedad
M es un campo tensorial G de tipo 0,2 y que verifica G en P de dos vectores en el espacio de ese punto es esto es que la métrica es simétrica, porque G de V es lo mismo que G de B U. Y la segunda es que es igual a 0 para todo B. En TPM con U, también obviamente en TPM. Esto implica que U es el vector nulo. Y esta condición se llama que la métrica es no degenerada. Bueno, y con lo que con lo que ya vimos de anteriormente de componentes de tensores, entonces si en una base la métrica se suele escribir G mono y acá ambos vectores son de base, son duales porque es de tipo 0,2. Y por otro lado, la acción en dos campos vectoriales también en base a lo que ya vemos cómo se escribe esto, es simplemente
Bien. Ahora tenemos una siguiente definición. Dada una métrica y una base, puede ser un campo de base, o sea que sean campos vectoriales los elementos de la base. Entonces la base es ortonormal si cuando son distintos y y esto es igual a menos 1. Noten que ponemos más o menos 1 porque acá es el mismo índice, ¿no? Más o menos 1 porque ya vamos a ver luego por qué. Si recordamos las componentes de la métrica en una base, son simplemente este índice va de 1 a n y este también. Entonces, en una base la métrica es simplemente es una matriz n por n. Donde bueno, no lo voy a escribir, pero es simplemente una matriz n por n de números. Pero sin embargo, como es simétrica, tenemos acá estos triángulos están repetidos. O sea, este triángulo es la transposición de este triángulo. Obviamente que
y los que son independientes ahora son todos los de la diagonal. Si fuera antisimétrica serían todos cero, pero o sea, tenemos n componentes acá y acá unos triángulos que son el transpuesto uno del otro. Es decir que la métrica no son n componentes al cuadrado distintas todas, tiene menos componentes independientes, porque hay solo un triángulo que es independiente, o sea, son n componentes de la diagonal más el número de componentes que tenga el triángulo, que acá van a ser n-1, más n-2, hasta que tengamos n menos n-1. Bueno, y esto es un medio de n por n más 1. O sea, en el caso de la relatividad general, donde n es igual a 4, entonces el número de componentes es 10, donde tenemos 4 de la diagonal más 6 del triángulo de arriba o el de abajo. O sea, tendríamos 1, 2, 3, 4, después 1, 2, 3, después 1, 2 y 1. Entonces acá hay 4 y acá hay 6. Bien. Y lo que hay acá es simplemente la transpuesta de eso. Solo digo esto porque hay que tener esto siempre a mano en la cabeza, porque en todos los cálculos constantemente uno va a estar recorriendo esta matriz de miles de formas distintas, así que más vale uno tener la forma que adopta, tenerla bien a mano. Ahora, la definición. La última de esta clase y después vamos a seguir en la clase siguiente con una métrica. Es riemanniana si sus componentes en una base, en el sentido de un campo de base, ortonormal, son de la forma
diagonal, o sea, es 0 acá y acá, y solo tiene componentes en la diagonal. Y acá tenemos más uno, etcétera, todo más uno. O sea, sí, simplemente la identidad n por n. En ese caso decimos que es ortonormal. Y estos signos, más o menos, tanto acá como acá, se llaman la signatura de la métrica. En el caso de una métrica riemanniana es signatura positiva. Bueno, con esto terminamos hoy.